Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper increíblemente fenomenal e increíblemente bien. Bienvenidos a lo que va a ser pues esta primera clase del curso de Matemáticas 2 ofrecido por Electronic Education. Bueno, ya muchísimos de ustedes nos conocen, otras personas no. Para hacer el cuento corto, nosotros somos una plataforma de educación a distancia, ¿no? Con profesores de alto recorrido, clases personalizadas y las herramientas más innovadoras del mercado. Hace poquito, cumplimos más de 3 meses, 3 meses, cumplimos más de 3 años, cumplimos justo 3 años de haber sido fundado, bueno, para prestarles todo el apoyo y todo lo que respecta al apoyo a las clases a distancia debido a la gran problemática que sigue sufriendo la Universidad de Simón Bolívar, y no solo la Simón, sino muchas universidades del país, de que, bueno, no tienen clases, de que no, bueno, todo lo que estamos viviendo y sobre todo ahorita con la situación del transporte, ¿no? Entonces la idea es seguir avanzando y la idea no es detenernos, ¿ok? Entonces, bien, mi nombre es Juan del Campo, hola, mucho gusto. Yo seré su preparador, Dios mediante, para el curso de Matemáticas 2 en este trimestre. Eh, y que bueno, nada, fíjense lo interesante, ¿no? El curso de Matemáticas 2 comienza con lo siguiente. Bueno, antes de, ¿no? Yo soy estudiante de lo que es la mejor carrera que tiene la Universidad Simón Bolívar, claro que sí, ¿no? Que es el Instituto de Matemáticas Puras, eso es claro. Y bueno, evidentemente, ¿no? ¿No? Ahí dice que no. A ver, muchachos, nosotros vamos a arrancar hablando sobre lo que son las antiderivadas. Fíjense. Como ya habrán visto por ahí, el curso de Matemáticas 2 se enfoca propiamente en integración. A lo largo de todo Matemáticas 1 estudiamos ecuaciones, geometría, funciones, límites, continuidad, y el plato fuerte de Matemáticas 1 era derivación, era derivadas, era el cálculo de derivadas, ¿ok? En esta oportunidad, nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense, en el curso de Matemáticas 1 estudiamos el uso y las aplicaciones de las derivadas, ¿ok? Trabajando en torno al siguiente problema, que era dado una función f de x definiendo el intervalo y, tendríamos que hallar una función f minúscula tal que hallar la derivada de la función. ¿Ok? Eso es lo que hacíamos en Mate 1. En Mate 1 teníamos una función y la derivábamos. ¿Ok? Teníamos una función f de x, por ejemplo, el caso de x al cuadrado, ¿verdad? Y pues queríamos derivarla. La derivada de esto sabemos que es 2x, ¿no? En nuestro curso de Matemáticas 1. ¿Ok? Ahora bien, en Matemáticas 2 vamos a trabajar lo que se denomina el problema inverso, ¿no? Luego vamos a hacer más detalles sobre qué significa eso del problema inverso. Fíjense, en nosotros, en Matemáticas 2 ya no vamos a derivar funciones. No, no vamos a querer hacer eso, ni vamos a querer hallar la derivada de una función, ni nada por el estilo. Lo contrario. En el curso de Matemáticas 2, ¿verdad? Trabajaremos nuestro problema inverso, es decir, dado una función f, nosotros queremos hallar una función f mayúscula tal que su derivada sea esa función que me da. Me explico. A lo largo de todo Matemáticas 2, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A mí me van a dar una función, ¿verdad? Nos van a dar una función. Y la misión va a ser calcular otra función distinta cuya derivada es justamente la función que me dan. ¿Sí? Me van a dar una función, ¿verdad? Y de alguna forma, bueno, de alguna forma no, mediante el proceso que vamos a definir de integración, yo tengo que hallar otra función que cuando yo la derive a esa otra función obtenga justamente lo que me dieron. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a definir como antiderivada o primitiva. Entonces, bien, fíjense. Por ahí sé que sus profesores son la profesora Ligia, el profesor, no, la profesora Ninoska, el profesor Bayok y la profesora Berta, ¿no? En fin, créanme que bueno, vamos a estar todo el apoyo para que puedan superar esos obstáculos que se consiguen en el curso, muchachos. Acá lo vamos a ayudar, claro que sí. Este, Fíjense, ¿no? ¿A qué se refiere esto de antiderivada, integral definida? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es esa idea, no? Yo tengo que hallar una antiderivada para la función f minúscula de x igual a 2x. Repitámoslo. ¿Qué significa antiderivada? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo que conseguir, construir, buscar otra función que la vamos a denotar como f mayúscula de x, de tal forma que cuando yo derive a ese f mayúscula, sea igual a la función que me dan, es decir, sea igual a 2x. ¿Sí? Esa es la intención de calcular antiderivadas, ¿no? Desde el proceso inverso.
digamos. La derivada y la integral la vamos a ver más adelante, que son operadores inversos, ¿no? Mediante los teoremas fundamentales del cálculo. Pero la cuestión está acá, ¿no? ¿Cómo yo puedo hallar esa función? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿qué pudiéramos tomar acá como ejemplo, ¿no? ¿Qué función cuando yo la derivo es igual a 2x? Me estoy ahogando, me estoy quemando con los aros de luz acá. ¿Qué función cuando yo la derivo es igual a 2x? De nuestro curso de matemáticas 1. De cuando yo la agarro y la derivo es igual a 2x. Acá el chat, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. Si yo agarro x al cuadrado y la derivo es igual a 2x. Ah, bueno. La función f de x igual a 2 a x al cuadrado es lo que nosotros vamos a denominar como la antiderivada de 2x. Eso es en principio. ¿Qué es una antiderivada? Es que yo te doy una función y si logramos conseguir otra función cuya derivada sea la que me da, eso es una antiderivada. Se dice que f mayúscula de x es antiderivada de la f minúscula. ¿Se entiende esta idea? ¿Se comprende la idea de antiderivadas? Ahorita me dijeron que, que las mandan a hacer 30 integrales para la semana que viene, o para mañana. Para mañana, ¿no? Ok, ok. Vamos a hacer algunas cuantas, ¿no? No creo que hagamos 30, pero primero vamos a hacer algunas cuantas para que tengan ahí a la mano. Fíjense, ¿no? De lo aprendido del curso de matemáticas 1, sabemos que x al cuadrado es igual a 2x. Luego, una derivada para esto que está acá es x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense en algo. Yo pudiera tomar el siguiente, lo siguiente ya, permíteme acá. Fíjense en una cosita, muchachos. Yo pudiera hacer lo siguiente. ¿Ok? Yo pudiera decir, pero si yo considero la función x al cuadrado, si yo considero la función f de x igual x al cuadrado más 6, ¿cuál es la derivada de eso? A ver, los veo, los leo, los escucho. Si yo considero esta función, fíjense que la derivada de f mayúscula también es 2x. ¿Ok? Fíjense que tenía a x cuadrado y a x cuadrado más 6, y cuando derivo ambas, también me da 2x. ¿Por qué? Bueno, porque la derivada de una constante es 0. Súper mega ultra importante, ¿no? Primer consejo con el curso Matemáticas 2. Aquí hay que estar bien fresco con la parte de derivación, bien fresco con la parte de diferenciación, porque la vamos a estar usando reiterativamente, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con derivadas, todo lo que tiene que ver con reglas de derivación, regla de cadena, es importante que lo tengamos acá bien en cuenta porque lo vamos a estar usando varias veces, ¿ok? A lo largo de todo el curso. Entonces, pendiente ahí con eso, ¿no? Si hay algunas cosas que no recuerdan de derivadas, lo primero sería repasar. Este es el primer consejo. Y el segundo consejo del curso de Matemáticas 2 es que, si bien es cierto que lo que vamos a estar haciendo es la operación inversa a la derivada, no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que para derivar hay unas formulitas, que son las que ustedes conocen: la regla de la suma, la regla de la potencia, regla de producto, regla del cociente, derivada de una función trigonométrica, etcétera. Regla de la cadena. Una vez que uno maneja bien la idea de derivación por regla de la cadena, podemos derivar cualquier cosa. Puede ser más tedioso, puede ser más largo, más tedioso, pero se puede hacer. Con integración no hay una especie de fórmula, no existe una fórmula para poder resolver una integral dada, no. Son más bien métodos, son herramientas que nosotros vamos a usar para calcular y resolver los ejercicios, para calcular las integrales. Y pues sí es un poquito más trabajoso, ¿no? La idea. No es aplicar una fórmula y ya, es aplicar un método de que si tienes eso, si tienes tal cosa, haces esto, si tienes otra cosa, haces aquello. Entonces, con integración la idea es un poco más, sí, podemos decir un poquito más complicada, ¿no? A lo que respecta simplemente derivar. ¿Se entiende esa idea? Por eso es que el segundo consejo es que mínimo, por eso creo que fue Oscar la que se los pidió, hay que hacer mínimo unas 5 o 10 integrales diarias. Mínimo, mínimo. Porque antes de lanzarse cualquier otra cosa en este curso,
lo primero es, como que dice, ir soltando la mano, ¿no? Con los métodos de integración. Son siete u ocho, ¿no? Porque hay a veces que dan cambio universal. Son siete métodos de integración al principio en el curso de Matemáticas 2, que es manipulación algebraica, cambio de variable, integración por partes, integrales trigonométricas, cambio trigonométrico, fracciones simples e integrales impropias. No sé, creo que por ahí lo vi, que en el cronograma de Matemáticas 2 les van a meter cambio universal. ¿Ok? Entonces fíjense que ya son ocho métodos de integración que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, y a eso hay que sumarle un montón de cosas más, un montón de temas más, bueno, un montón no, pero otros temas más que se le suman. Entonces lo primordial es ir trabajando los integrales, ¿no? Ir calculando integrales, ir resolviendo integrales, y eso es lo primero que nos vamos a enfocar en estas dos primeras clases, ¿no? En estas primeras clases. Eh, Tengan en cuenta que para el primer parcial es el parcial donde menos métodos de integración van, porque solo van dos: cambio de variable, la sustitución y manipulación algebraica, ¿ok? Entonces, bueno, es el parcial donde menos métodos de integración van. Va sumas de rima, va integral definida, tenemos integración, etcétera, pero es la que menos métodos van. Entonces es la que hay que aprovechar en ese aspecto. ¿Se entiende esto, chicuelos? Mis queridos patamans. Esa es la moraleja, ¿no? Que la idea es que trabajemos entre 5 o 10 integrales diarias a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Y que bueno, eh, también tengan en cuenta que una vez que uno le agarra ese truco, ¿no? Uno puede sonar no es como meterle psicoterror, pero bueno, la verdad es que una vez que uno empieza a agarrar el hilo y empieza como que a ver los trucos y ver los métodos, esto es netamente práctica, 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 práctica a morir. Vamos a estar un poquito más chill con el tema de las integrales. ¿Ok? Vamos a estar más chill, es como que bueno, van a poder hacerla más rápida. Todo esto es práctica, muchachos, 100%. ¿Vale? Retomando la clase, fíjense que bueno, em, tenemos un par de antiderivadas para 2x, y que bueno, otro ejemplo es x a la 4, ¿no? ¿Sí? Una función a la cual yo derive y me dé x a la 4. O mejor, sí, una función que cual yo la derive y me dé x a la 4. ¿Qué función cuando yo la derivo me da igual a x a la 4? ¿Qué se les ocurre por ahí? X a la 5 sobre 5. Muy bien. ¿Ok? X a la 5 sobre 5. Excelente. Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo defino a mi f mayúscula de x como x a la 5 sobre 5, entonces la derivada de esta cosa es igual a 5x a la 4 sobre 5. Y este 5 con este 5 se cancela y me queda x a la 4. Muy bien. Perfecto. Excelente. Que bueno, aquí está justamente el ejemplo, ¿no? Sabemos esto del curso anterior, bueno, esa es la antiderivada. Ahora, si se fijan, lo que ya he comentado antes, de que pudiéramos considerar, por ejemplo, x al cuadrado más 4, o x al cuadrado más 6, o x al cuadrado, y así obtengo varias antiderivadas de la función 2x. Tengo más de una antiderivada, ¿ok? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa? Lo mismo ocurre con el caso de x a la 5, ¿no? Sobre 5. Si yo considero x a la 5 sobre 5 más 42, ¿qué significa esto? Bueno, que cuando yo lo derivo, también me vuelve a dar x a la 4. Y eso implica, o eso quiere decir, que tengo más de una antiderivada para una función. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros, fíjense que podemos tener varias antiderivadas de una función. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, ¿cuál es la única diferencia entre todas las antiderivadas? A ver si me explico, ¿no? Con la idea. Yo sé que, bueno, ahorita vamos a ir poco a poco, muchachos, después le vamos a meter nitro y vamos a estar recibiendo los parciales de Jean-Pierre del trimestre pasado, por ejemplo, que están súper interesantes. Y que, bueno, después vamos a ir resumiendo cada vez cosas más emocionantes a lo largo de todo el curso de matemáticas, ¿no? Después le vamos a meter nitro. Pero ahorita estamos comenzando la primera clase, vamos poco a poco, ¿sí? Vamos a ir hablando de los conceptos básicos, poquito a poco, después ahí nos vamos a, ¿no? Vamos a divertir. La diferencia es que se le agrega una constante. Sigue siendo la misma función, pero lo que cambia es una constante. X al cuadrado,
más 5, x al cuadrado más 6, x al cuadrado más una constante arbitraria perteneciente al conjunto de los números reales. Entonces, yo puedo sumar cualquier constante arbitraria y obtengo otra antiderivada. Y aquí es donde vamos a generalizar un poquito esa idea. ¿Ok? Veamos que si f más c, vamos ahora que la función es del tipo f de x más c con una constante arbitraria c y f primitiva abarcan todas las derivadas de f. Es decir, si yo tengo dos antiderivadas de una sola función, la única diferencia que hay entre esas dos antiderivadas es la constante. Es la constante, es una constante arbitraria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo f de x, ¿verdad? Y tengo g de x. Ambas funciones son antiderivadas de una función f minúscula. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que habíamos usado. Tenemos x al cuadrado más 6, x al cuadrado más 3. Si yo resto, ¿no? La diferencia, si yo las resto, esto que es antiderivada de 2x, si yo resto esas señoras, bueno, ¿qué es lo único que se salva? La constante. Todo lo que dependa de x para esto, aquí esto es, que al cuadrado con este cuadrado se va, cancela, me queda 6 menos 3, que es igual a 3. Todo lo que tenga variable x se cancela, solo se diferencia por una constante. Y esto es muy importante y esto abre un debate, que luego se los voy a comentar, de cuándo una función se puede integrar, ¿no? O se puede hallar su antiderivada. ¿Por qué? Porque las antiderivadas son únicas en principio. La única cosa que varía de una antiderivada es la constante. Es lo único. Pero todo lo que tenga que ver con la variable x, con la función como tal, es igual, pues, es igual. ¿Se entiende esa idea? Yo puedo tener miles de antiderivadas, pero todas son las mismas, lo único que cambia es una constante. X cuadrado más 1, X cuadrado más 2, X cuadrado más 3, X cuadrado más 4, y así. ¿Sí se entiende? Se comprende esto, mis queridos patagones. ¿Sí? Perfecto. Vale. Entonces, bueno, nada. Fíjense lo interesante, ¿no? Nosotros vamos a definir como la familia de primitivas o la antiderivada más general a esto que está acá. La antiderivada más general, que es f de x más una constante, esto es lo que se llama una familia de primitivas. ¿Cómo es eso de familia de primitivas? ¿Quién es primo de quién? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, simplemente son diferentes antiderivadas que cambian por una constante. Como la constante puede ser cualquier número real, puedo tener muchas, infinitas de hecho, antiderivadas respecto o relacionadas con la función. Que es, bueno, nuevamente lo que acabo de decir, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Tengo x cuadrado más 4 o x cuadrado más 5 o x cuadrado más raíz de 2 porque puede ser un número real o menos también. O sea, voy a tener muchos. Y si yo agrupo todas esas antiderivadas sumándoles una constante cualquiera, ahí obtengo lo que se conoce como una familia, que no es más que un conjunto de cosas. Y ya está, ¿no? Un poquito más refinar la definición, pero lo podemos dejar así. Un conjunto de varias cosas, de elementos, mejor dicho, que tienen características en común. Ahora, ¿por qué estamos hablando de antiderivadas y por qué hablamos de familia, primitivas, bla, bla, bla? Porque vamos a definir a la integral indefinida, a la integral, como esto que está acá. Ese f de x más c, que es la antiderivada más una constante, es lo que se define como la integral indefinida. Y a lo largo de todo Matemáticas 2, vamos a estar haciendo esto. Vamos a estar resolviendo esta cosa de acá. Vamos a estar hallando estas cositas acá. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Se comprende todo esto? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inseguridad, me la pueden hacer llegar, no tengan pena, muchachos, pregunten sin miedo. Pueden preguntar en privado, si se les hace más cómodo usar esa función de su school. Entonces, bueno, ya. Dudas, preguntas, inseguridades, todo fino.
por ahora. De nuevo, una integral definida no es más que esto que está acá, que es una antiderivada más la constante, es decir, la antiderivada más general de una función, la familia de primitivas. Vale. Entonces, bien, fíjense, esto que está acá es el símbolo, es el signo de la integral, el símbolo de la integral, mejor dicho. Esto que está aquí es el signo de la integral. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo el curso, vamos a estar escribiendo estos símbolos. De hecho, aquí está en la plantilla. Aunque no deberían ser tan integrales porque son 5, pero bueno. Queda fea como uno solo. Eso es básicamente lo que es la integral, el signo de la integral. O sea, simplemente es un símbolo y ya está. Como el prima en las derivadas, es una forma de notación y ya está. Y que bueno, esto que está acá es el diferencial de x. ¿Qué significa ese diferencial de x? ¿Qué quiere decir ese de x? Es lo que significa es de qué depende la función. ¿Ve? Ese de x es de qué depende la función. Así como cuando teníamos, por ejemplo, el límite, cuando x tendía a a, bueno, esto es la variable a lo que depende el límite. Yo puede tener x teniendo a, pero también podría tener t teniendo a, o u teniendo a. Bueno, el de x, o el diferencial, lo que implica es de quién depende la integral. ¿Ok? Si depende de x, o de w, o de t, o de u, o de la letra que tengan. ¿Sí? Y que bueno, tengan en cuenta que eso se conoce como el diferencial, y bueno, no vamos a entrar a detalles de qué quiere decir un diferencial, porque no son los efectos propios del curso. Es una cosa ahí que usaba Newton y Leibniz para hacer sus apuntes, ¿no? Vamos a dejarlo así. De hecho, el libro de física, el Alonso y Fin, un libro de física un poquito, no es el que usualmente recomiendo, sino porque es un poquito más avanzado, ¿no? Ese libro. Un poquito más profundo, mejor dicho. Sería para física 1, para física 2, pero más profundo. Él dice que los diferenciales y esas cosas son cosas que usaban Newton y Leibniz para hacer sus apuntes y sus cálculos y vaina. No define lo que es diferencial. En fin, fíjense, hay algunos ejemplos acá de integrales definidas, como lo pueden ver. Tenemos la integral de x al cubo diferencial de x. Tenemos esto, tenemos la integral del seno, que es menos coseno. Y que bueno, esto simplemente es un símbolo, es simplemente para representar que es una operación respecto a la variable x. Y ya está. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se resuelven o cómo se calculan esas integrales? ¿Ok? ¿O qué propiedades tienen? Pero en principio tenemos las dos propiedades iguales que derivadas y que límites, esto un poquito lo mismo, ¿no? La integral de una suma es la suma de las integrales. Y si yo tengo una constante, esto que está acá es un lambda, es una constante real. Si yo tengo una constante multiplicando la función, yo puedo sacarla de la integral. ¿Ok? Las propiedades de linealidad se llama esto. ¿Por qué linealidad? Bueno, en matemáticas 3 van a ver por qué se llama linealidad. Pero es literalmente eso, ¿ok? Es simplemente, pues, la integral de una suma de sumas integrales, la integral de una constante por una función, sale la constante. O todo junto, como pueden ver acá. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a hablar de, pues, cómo se calculan algunas integrales, ¿no? Cómo se resuelven ciertas integrales, que son las llamadas integrales de tabla. ¿Ok? ¿Cómo son esas integrales de tabla? Bueno, simplemente, así como las derivadas de tabla, hay algunas que se pueden calcular de forma directa. Y bueno, aquí yo se los voy a copiar y después vamos a ir haciendo ejercicios de esto, ¿no? Como les digo, esta clase va a ser como que, bueno, hablar de los comentarios o de los conceptos un poco básicos, o algunos conceptos básicos, y después vamos a darle con furia, ¿no? Con todo. Fíjense, tenemos la integral de x a la n, ¿no? Cuando yo tenga la integral de x elevado a un numerito real, por diferencial de x, esto siempre va a ser esto de acá. Siempre va a ser igual a x elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante, o más la constante arbitraria C. Eso siempre es lo que es la integral de una potencia. Siempre, eso siempre, siempre, siempre se cumple, ¿no? Fíjense que es la x solita. Pues ahí, es la x solita elevado a la n. Eso es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante C. Y ya está. Eso sí, n tiene que ser distinto de menos 1. Porque si n vale menos 1, eso lo veremos más adelante.
al segundo parcial. ¿Qué pasa cuando es igual a -1? Bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos. X a la 27 va a ser X a la 27 más 1 sobre 27 más 1 es X a la 28 sobre 28 más 1 más C e igual acá. Lo mismo. ¿Ok? X a la 6 va a ser X a la 5 va a ser X a la 6 más 1 sobre 5 más 1 que sería 6. Lo dije al revés, de hecho. Integral de 34 puede salir, porque es constante, de X a la 5 diferencial de X. Bueno, esto es igual a 34 por X a la 5 más 1, sí, sí, sobre 5 más 1. Y siempre cuando la integral es indefinida, muchachos, siempre, 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 tienen que escribir siempre, 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 la constante C. Siempre. Tienen que ponerla. Es obligatorio, porque si no les van a quitar punto, le van a poner cero además. Siempre tienen que poner la constante unitaria C. Always. Siempre. Y que bueno, fíjense que esto es simplemente aplicar una formulita y ya está. Si lo ven, se entiende esto, mis queridos padawans. Ay, Dios mío. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Fíjense estos par de ejemplos que están acá. Son ejemplos sencillos. Bueno, esto también cuenta como integrales que pueden resolver. No sé si Ninoja especificó de cómo tienen que ser esas integrales, pero bueno, esto también es válido, ¿no? Es una forma de practicar. Entonces, aquí lo que uno hace es separar las integrales, uno saca las constantes y aplica la fórmula, ¿no? Ah, aquí la potencia es 6. Es 6 más 1 sobre 6 más 1. 7 sobre 7. Aquí la potencia es 1. Aquí se sobreentiende que es 1. Bueno, va a ser 1 más 1 sobre 1 más 1. Porque me da 2 sobre 2. Acá. Fíjense que esto es la raíz de x, pero esto lo podemos escribir como x al 1 medio, por exponente fraccionario. Y sacamos la cuentica. Y me queda esto de acá. ¿Ok? Cuando uno saca 1 medio más 1, 3 medios. Y aquí abajo tengo el 3 medios. Cuando yo hago la doble C, aquí, es por eso que me quedan 2 tercios de x a las 3 medias más C. Y lo mismo pasa con este, ¿no? Es algo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Una pregunta con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con estas integrales de acá. ¿Algunas dudas con preguntas? A ver, un fin. Bueno, no nos podemos olvidar de nuestras queridas, y pues, fantásticas integrales trigonométricas, ¿no? Yo les voy a poner la fórmula de una vez, de una, así de golpe. Y nada. em, Ahí las tienen, les pueden tomar screenshot, les pueden tomar foto. Igual yo este video lo vamos a publicar hoy mismo si puedo, si el internet no me lo permite, lo voy a subir, ¿no? Em, Tenemos las integrales trigonométricas, la integral del coseno es el seno, la integral del seno es el menos coseno, la integral de secante cuadrado es tangente, la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente, la integral de secante por tangente es secante, y la integral de cotangente por cosecante es menos cosecante. Y fíjense que todas siempre llevan el más c y todas siempre llevan el de x. Cuando yo escribo la integral, siempre tengo que colocarle el de x o el diferencial de la variable que esté trabajando. Lo mismo para las trigonométricas inversas, que son estas que están acá, ¿ok? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcotangente. Estas son las integrales de tabla de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Ahora, una pregunta, mis queridos padawans. ¿Habrá alguna función que no tenga primitiva? Es decir, ¿existirá alguna función que no tenga integral definida, que no se pueda integrar? Que no tenga antiderivada, mejor dicho. ¿Existirá? ¿Existirá una función que cuando yo la derive, o que yo no puedo calcular alguna función que cuando yo la derive me dé ese resultado? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá sí o no? Mientras yo veo agüita.
Ok, muy bien. Parte entera y valor absoluto. Bueno, sí existe, y ambas son ejemplos de eso, ¿no? No hay una función que cuando yo la derive me dé parte entera de x. No existe. Esto es una función que vamos a ver más adelante, porque esto es una función exponencial, y no cualquier función exponencial, es la campana de Gauss. La función exponencial es un sistema de segundo parcial de mate 2 aquí en la Simón, y bueno, tiene relación con estadística, con probabilidades, con la campana de Gauss, con varias cositas que luego veremos. No existe ninguna función que cuando yo la derive me dé esto, y tampoco, en principio, existe ninguna función que cuando yo la derive me dé valor absoluto. No existe. Fíjense que esto es lo que les decía que era como que, bueno, esto es un pequeño debate, ¿no? ¿Por qué? Porque hay profesores que les van a decir, che, boludo, mira, la integral del valor absoluto de x, diferencial de x, bueno, indefinida, ¿no? Te van a decir, che, define el valor absoluto, ¿ok? Si nosotros definimos el valor absoluto como matemáticas 1, esto es igual a valor absoluto de x, con x mayor o igual a 0, ya. X, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor estricto que 0, ¿ok? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay profesores que te van a decir, bueno, tú defines el valor absoluto y para ser infinito, usa la parte positiva y para menos infinito 0, usa la parte negativa. Pero eso no tiene mucho sentido porque si la integral es indefinida, es porque no está definida en un intervalo. Entonces, que yo la defina en un intervalo es como que medio contradictorio. ¿Sí? No sé si me explico. Es como que, bueno, para este cero infinito, para el intervalo cero infinito, tengo que, es la integral de x, ¿no? Acá. Integral de x, diferencial de x. Y esto es un medio de x al cuadrado más una constante c. Pero para el intervalo menos infinito cero, tengo la integral de menos x, diferencial de x, y esto va a ser menos un medio de x al cuadrado más c. Entonces, primero, si la integral es definida y yo estoy hablando de definir el valor absoluto es porque voy a escribir o voy a establecer unos intervalos. Entonces, como que hay como que una especie de contradicción, ¿no? Y además, si se fijan, para un lado va a ser positivo y para el otro lado va a ser negativo la función. Entonces, la única diferencia o la diferencia entre estas dos antiderivadas no solo es la constante. Cuando yo resto esas antiderivadas no me va a dar cero. Digo, no me va a dar una constante. Me van a dar dos funciones diferentes. No es lo mismo un medio de x al cuadrado sobre 2 a menos un medio de x al cuadrado sobre 2. Es decir, que para una función estoy obteniendo dos antiderivadas. Que la única diferencia de esas antiderivadas no es solo la constante. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende la idea? Ustedes meten esto en Simulab y Simulab se las va a dar así. Como un medio de x al cuadrado sobre medio valor absoluto de x al cuadrado sobre 2 y es como que no. Pero bueno, esto también depende mucho de los profesores o del autor o del libro, de la forma en que lo definen, ¿no? Por lo menos el profesor Axel y el profesor Jean-Pierre y el profesor Farid, sus guías, ustedes podrán ver que cuando tienen integral del valor absoluto, integral indefinida, no lo manejan así, lo manejan de valor absoluto, es una integral indefinida. Luego veremos integrales definidas, que sí son definidas, y ahí sí se usa el valor absoluto. Pero las indefinidas no. Por ejemplo, en la guía Farid hay ejercicios de esta forma, que si raíz cuadrada de x al cuadrado, de diferencial de x, y esto es igual al integral de x. O sea, no sale valor absoluto porque la integral es indefinida. La guía Farid tiene varias cosas así. Y bueno, está el profesor Jean-Pierre, está el profesor Axel que dicen esto. Hay otros profesores que no, que dicen lo contrario, ¿no? Que sí defines el valor absoluto. Entonces, bueno, depende un poquito del profe, muchachos. Eso ya sería hablar con los profesores, para que no tengan inconvenientes, ¿no? Si no me equivoco, Ninoska, sí lo hace.
Igual habría que preguntarle, ¿no? Esa cosa que estoy diciendo aquí es una mentira. Pero creo que ella sí, sí define valor absoluto, ¿no? En una integral indefinida. Personalmente, a mí eso me genera ruido. Y la forma en la como estamos construyendo las definiciones y todo esto, cada vez que nosotros tengamos un integral indefinido, no le vamos a meter valor absoluto. O vamos a decir, eso no se puede resolver. Por lo que les dije ahorita, ¿no? Puede tener un resultado que es un medio de x al cuadrado y otro que es menos un medio de x al cuadrado. Y recuerden, las antiderivadas solo se diferencian por una constante, solo por una constante. Aquí la diferencia es este signo. Entonces, ¿cómo es eso de que las antiderivadas se diferencian solo por una constante? Pero, pero, también tengo este caso que se diferencia por un signo con los valores absolutos, ¿no? Entonces, como que está raro eso. Uno puede irme reescribir la función, ponerla a trozo y tal, no sé qué, pero se pierden los indefinidos porque lo vas a definir en un intervalo. Ya eso depende del profe. Si se entiende esta idea, chicos, se comprende esto. Porque el absoluto suele tener este tipo de cositas. ¿Sí? Ok. Entonces, mañana, o sea, mañana tienen clases. Sí. O todavía no les han avisado por el tema de que todavía creo que no han avisado lo del transporte, ¿no? Mi interés es que por lo menos una vez por semana, al menos una, pasa que claro, está complicado porque, ajá, pero que intentemos vernos presencial. Lo que pasa es que, bueno, transporte. Y bueno, dado que están los problemas de servicio en la universidad, nosotros igual vamos a aprovechar para no perder el tiempo, porque es mentira de que les van a mover el parcial. Si el parcial es en semana 4 se lo van a dejar en semana 4. Eso es mentira de que, ah, no, mira, se los van a mover, no. O sea, esta es la Simón, pues. O sea, pierdes 4 clases y bueno, igualito el parcial va a la fecha que va, pues. Por eso no podemos perder tiempo y tenemos que seguir estudiando. Y aprovechar la virtualidad para eso. Fíjense, vamos a hablar de los métodos de integración. Ok, ya vamos a entrar de una vez a los ejercicios, que es lo que nos interesa. Ok. Em, Fíjense, tenemos dos métodos de integración para este primer parcial. Manipulación algebraica, que es lo como lo dice su nombre, se desea encontrar la familia de primitivas de una función f, es resolver la integral definida. ¿Cómo se hace? Por medio de operaciones elementales, ¿no? Por medio de operaciones algebraicas. Factorización, producto flotable, conjugadas, identidades trigonométricas, propiedades de la función, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se busca es trabajar con las integrales de forma en que yo pueda resolverlas, ¿no? Con pura manipulación. Transformarlas en una integral de tabla. Eso es lo que se busca por manipulación algebraica. Entonces vamos a hacer estos tres ejercicios acá, ¿ok? Vamos a practicar estos tres ejercicios acá. ¿Vale? Y para estos señores tres ejercicios, vamos a hacer una cosita. Vamos a agarrar, voy a agarrar y vamos a pasar a word.com y vamos a resolverlo. Permítanme acá que les abra el documento doc para poder hacerles el archivo, porque bueno, todos los ejercicios que yo haga los voy a mostrar en un documento PDF, los hago en un documento Word y después los convierto en PDF y yo se los mando, ¿no? Para que tengan el archivo. Entonces no sería solo la grabación, sino también el archivo de la clase, pues, lo que ustedes verían. Entonces permítanme, pues, un momento, compartirles el archivo como tal. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo. Vamos a intentar a ver, por lo menos hacer unas 5, si se puede. Estas tres y algún par más. A ver si nos da el tiempo de ejercicio, ¿no? Veremos. Veremos si nos da el chance. Bien, muchachos, fíjense, ¿no? Acá. Permítanme, ya que está un poquito lentis. Bien, vamos a agarrar y vamos a compartir esto acá. Vamos a hacer estos tres ejercicios, ¿ok? El primero, fíjense lo que dice, ¿no? El primero dice la integral de x más 1 al cuadrado. A ver, ¿qué se les ocurre para resolver esa integral, muchachos? X más 1 al cuadrado.
¿Qué se les ocurre? Creo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? No, no la estoy compartiendo. Esperen. Ahora sí, ¿no? Ok. ¿Se ve la pantalla compartida? A ver, unas cuantas páginas aquí más. Ahora sí. Perfecto. Bien, fíjense. El primer ejercicio que vamos a hacer es este de acá, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, perfecto. Detrás del texto, muy bien. Vamos a resolver ese primer integral. ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer para resolver esa señorita de acá? La primera, x más 1 al cuadrado. Usar el producto total de x cuadrado más x más 1, ¿ok? Literal, es usar eso, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a aplicar producto total para resolverlo. Tal cual. Perfecto. Entonces, vamos a hacer copy-paste. Dije, Google, por favor. O bueno, Google no, Word. Colabora conmigo. Gracias. Fíjense, nada más con la resolución de esto, de la parte A. Dice lo siguiente, ¿no? Ok, esto no es muy complicado, simplemente puedes resolver el producto total y ya está, ¿no? Sin mayores, sin mayores problemas. X más 1 al cuadrado, diferencial de X. Bueno, recordemos por acá primero esto. Vamos a ponerlo en rosadito. En A más B, A más menos B al cuadrado es igual a al cuadrado más o menos 2A por B más B al cuadrado. Eso es justamente lo que vamos a hacer acá. Esto es igual a la integral de x más 1, x más 1 al cuadrado, ajá, va a ser x al cuadrado más dos veces x por 1 que es 1, que es por 2x no x, más 1 al cuadrado. Todo esto por el diferencial de x, ¿verdad? Ahora, fíjense, nosotros podemos agarrar y podemos separar las integrales, porque es una suma, ¿ok? Entonces yo puedo agarrar y separar las integrales en una suma de integrales. Y 1, y 2, y 3. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que esto es la integral de x al cuadrado por diferencial de x, más la integral, y aquí yo tengo 2x. Pero este 2 es una constante, entonces lo puedo sacar de una vez. ¿Ok? Lo puedo sacar porque es una constante. La integral de 2x por diferencial de x más 1 cuadrado es 1, 1 por diferencial de x. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense. Esto lo podemos ver como una integral I1. Esto lo podemos ver como una integral I2. Y esto lo podemos ver como una integral I sub 3. Si mi letra no es la mejor, no me juzguen. Eso da x al cubo entre 3 más 2x al cuadrado entre 2 más x más c. Muy bien. Fíjense, esta seguramente es la única vez que yo haga esto de esta forma, pero fíjense, podemos decirlo así. Todo esto de acá, todo esto de acá, ¿verdad? Va a ser, como es la regla de la potencia, esto es x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, más una constante c sub 1, ponele, más dos veces, de dos hasta aquí fuera, x a la 1 más 1 sobre, uy, sobre 1 más 1. Todo esto más una constante c sub 2, que sería esto de acá. Y este sería más, ¿cuál es la integral de 1 o la integral de x? ¿Cuál sería? ¿Cuánto vale la integral de x? X, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto voy a apagar la cámara un momento porque voy a apagar los aros de luces. Me estoy quemando. Y como no se ve bien, porque me veo oscuro, voy a apagar la cámara un momento. Porque es que está haciendo demasiado calor. Entonces, ajá, no aguanto.
Fíjense, vamos a ponerlo por aquí arriba también, ¿no? Como tipo en una nubecita. Integral de x a la cero, o mejor dicho, integral de uno por diferencial de x. Nosotros sabemos que el uno se puede escribir como x a la cero por diferencial de x. Y bueno, aquí lo que hacemos es aplicar la regla, ¿no? X a la cero más uno sobre cero más uno más c. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Es un truquito ahí sencillito, sin nada de otro mundo. Entonces, esto es x más, x más c3. C sub 3. Y bueno, nada, esto va a ser igual a x al cubo sobre 3 más, fíjense que esto es 2x al cuadrado sobre 2 más x, este 2 con esto se cancela, y yo puedo agrupar todas las constantes, ¿no? Yo puedo decir que esto es paréntesis C1 más C2 más C3. ¿Ok? Agrupo todas las constantes. ¿Vale? Bueno, finalmente, ¿la integral cuánto va a dar? Bueno, lo siguiente. La integral de x más 1 al cuadrado va a ser igual. Ahora, esto para que sea feo. La integral de x más 1 al cuadrado va a ser igual a, por el diferencial de x, acá, a x al cubo sobre 3 más x al cuadrado más una c mayúscula. No, porque esa c mayúscula es igual a C1 más C2 más C3. Fíjense, yo esto lo hice por separado, ¿no? Lo hice poco a poco, una integral por una integral, aplicando las propiedades de la suma, de la constante. Esto lo pueden hacer ustedes directo, sin ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces ustedes pueden pasar de aquí hasta la última línea de un solo golpe. Por eso le decía que esta es posiblemente la última vez, la única vez que yo haga esto. Así, un paso por paso. Porque claro, no tiene nada de malo que lo hagan directo, ¿no? De hecho, eso les va a ahorrar mucho tiempo. Hay a veces donde se tienen que separar las integrales y hay veces que no. Aquí, de un solo golpe, muchachos. Pero bueno, como es el primer ejercicio como tal, integral que hacemos y bla, 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 vamos a hacerlo poquito a poco, pues. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, ¿cuáles? Se comprende. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos con el otro, ¿no? Em, el otro es este de acá, que es x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Ok? La solución. Esta sería la parte B, ¿no? No la parte A, sino la parte B. Integral de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 por diferencial de x. A ver, ¿qué se les ocurre para resolver esa señorita integral? Chicuelas. Expandir la diferencia de cubos, descomponer el x al cubo menos 1. Sí, más que expandirlo sería... em, bueno, hay varias cosas que pudiéramos hacer, ¿no? Pudiéramos aplicar la formulita de diferencia de cubos, pudiéramos dividir polinomios también, pero bueno, vamos a aplicar la formulita de diferencia de cubos, ¿no? Nuevamente se los voy a escribir por acá, en una nubecita. Recuerden que a menos b al cubo, o al cubo, menos b al cubo, que yo puse que esto es 1 al cubo, es igual a menos b por a cuadrado más
A por B más B al cuadrado. Eso es justo lo que vamos a hacer acá. Esto va a ser igual a la integral de qué cosa. Ahí. Cero Parkinson en esa línea que dice. Cero Parkinson en esta línea que dice también. Bueno, puedo ser peor. Esto va a ser x menos 1 por ¿qué cosa? Bueno, por eh, x al cuadrado más x más 1, ¿no? Y todo esto dividido entre x menos 1. Chau, chau. Se simplifica esto y me queda igual la integral de x al cuadrado más x más 1. Todo esto por el diferencial de x. Y esto lo podemos sacar de un solo golpe, ¿no? Lo que les decía. Podemos agarrar e integrar y resolver estos ejercicios de un solo golpe. ¿Vale? Sin problemas. Entonces, ¿cuánto va a dar este resultado? ¿Cuánto da esta integral así directa, de un solo golpe sin nada? A ver. Integral de x al cuadrado más x más 1. ¿Cuánto da? Sí, señorita. X al cubo entre 3 más x al cuadrado entre 2 más x. Muy bien. Perfecto. Excelente. Más la constante de Vitar así. Es regla de potencia, muchachos, ¿no? Lo puede hacer poco a poco por ustedes, no hay problema. Pero es la regla de potencia. X al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más x más la constante de Vitar así. Y listo. Todo. ¿Dudas, preguntas, inseguridades? ¿Dudas, preguntas, inseguridades? Inseguridades mucho, pero sobre el ejercicio. Muy fino. Hagamos este, ¿no? Hagamos el C, que también es interesante. El C tiene funciones trigonométricas, que son amadas por todos ustedes. ¿Quién no ama las funciones trigonométricas? A ver. Dice lo siguiente. Este es la integral de seno a la 4 menos coseno a la 4 menos seno cuadrado. ¿Ok? Esto es integral. ¿De qué cosa? Bueno, diferencial de x entre seno a la 4 menos coseno a la 4 menos seno cuadrado. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer acá para resolver esa señora? Seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x menos seno cuadrado de x. A ver, ideas. ¿Cómo se hace esta señora? ¿Qué se les ocurre que nosotros pudiéramos hacer acá para resolver esto? Bueno, si se fijan, esto que está acá, ¿qué es? Ese seno a la 4 menos coseno a la 4, ¿qué es? Si yo lo escribo así, como seno cuadrado de x al cuadrado menos coseno al cuadrado de x al cuadrado. Doble del coseno, ángulo doble del coseno. Casi, casi, casi. El ángulo doble del coseno es esto. Es coseno de 2x igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado de x.
¿ok? Ese es el coseno del ángulo doble. Y que bueno, acá lo tienes elevado a 4. Entonces, no sería lo mismo. Pero, si bien es cierto, esto representa una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a aplicar aquí la formulita de diferencia de cuadrados. Nuevamente, una nuevecita. A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Fíjense que todo esto se resuelve, muchachos, es con manipulaciones algebraicas. ¿Ok? O sea, desde productos totales, factorización, hasta identidades trigonométricas. ¿Ok? Entonces, esto va a ser integral de qué cosa. Aquí va a ser seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado por, vamos a ponerlo un poquito más chiquito porque sea mejor. Esto es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Por qué cosa? Bueno, por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo esto menos seno cuadrado de x. Y arriba va el diferencial de x. Y ahora apliqué diferencia de cuadrado. ¿Qué más puedo hacer? A ver, ¿qué se le hace ocurre? ¿Qué otra cosa pudiera hacer? A resolver acá. Fíjense, tengo diferencial de x, no, arriba. Y abajo tengo seno cuadrado más coseno cuadrado por seno cuadrado menos seno cuadrado menos seno cuadrado. Esto que está acá es 1, porque es la identidad fundamental de la trigonometría. Todo esto es 1, ¿ok? Todo esto de acá es igual a 1, porque es la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces, todo esto es igual a integral de seno cuadrado menos coseno cuadrado menos, aquí vamos a ponerlo así, me quedo 1 por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Seno con seno se cancela, ¿verdad? Y arriba tengo diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral de 1 sobre menos coseno al cuadrado de x. ¿Y cuánto es esto? 1 sobre coseno, ¿cuánto es? Muchachos. Fíjense que este menos que está aquí abajo en el denominador lo puedo sacar, porque es una constante. Me quedaría menos integral de 1 sobre coseno cuadrado. Pero coseno cuadrado es secante, ¿no? Razones trigonométricas. Entonces esto es secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Ajá, y ahora, ¿cuánto vale la integral de secante cuadrado? ¿Cuánto vale esa señora integral? Sería menos tangente, obviamente. No, de hecho la tenemos por acá en nuestra presentación. Aquí. Las integrales de tabla, aquí está. Integral de secante cuadrado es tangente. Como tiene un menos, va a menos tangente. Muy bien. Fíjense que esa es la idea principal de manipular algebraicamente una integral, de llevarla a una integral que salga por tabla, de transformarla en una integral que se pueda resolver mediante integrales de tabla. Entonces, esto es igual a lo siguiente. O sea, vamos a escribirlo así, ¿no? La integral de, vamos a ponerlo así. Esto es menos tangente de x
más C. Finalmente, esto es importante concluirlo con las integrales, así como con límites. Finalmente, la integral original, ¿ok? Vamos a copiar y pegar acá. La integral original es igual a menos tangente de x más c. Siempre la constante sea, muchachos, no se les olvide colocar eso. Menos tangente de x más c. ¿Dudas, preguntas, inseguridades? ¿Que me cuentan? Dudas y preguntas, inseguridades. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? No, no, no. Bueno, si no hay preguntas o inseguridades, pero vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Quedan unos 10 minutos más o menos de clase, pero vamos a hacer un ejercicio más de parcial, ¿les parece? ¿No? Algo más emocionante, más divertido. Vamos a hacer este, le voy a poner aquí abajo. Vamos, vamos a hacer este, ¿ok? Hace uno más, no, para que no me quede tan corta la clase. Como les dije, vamos a ir poco a poco, por lo menos en esta primera clase. Ya después en la siguiente, ya vamos a ir con todas, haciendo puros ejercicios de integración, ejercicios de parciales del parcial del trimestre pasado, parciales de Vinosca, del verano, cuando yo di la clase en verano, vamos a hacer todo eso. ¿Ok? Y nos vamos a divertir haciéndolo. Claro que sí. Bien, vamos a hacer este ejercicio como ejemplo, antes de terminar la clase. Seno, esta es la integral de secante a la 4 de arcotangente de x sobre seno cuadrado de arcotangente de x. Entonces, ¿alguna idea de cómo nosotros pudiéramos resolver esta integral? ¿Alguna idea, duda, pregunta? ¿Cómo pudiéramos hacer esto? ¿Qué se les ocurre? Bueno, hasta ahora solo hemos visto manipulaciones de Bright, no hemos visto cambio de variable ni nada por el estilo. Entonces, lo que vamos a hacer, como paso uno, es manipular algebraicamente esto. Fíjense, muchachos, es común, y de hecho salió en el parcial de Ninosca de verano, algo así, que cuando ustedes tengan un seno, ¿verdad? O un coseno, o cualquier función trigonométrica afuera, ¿no? Tengan un seno, un coseno, lo que sea. Y el argumento de esa función trigonométrica sea una inversa, por ejemplo, fíjense acá, tienen seno afuera y adentro tienen una arcotangente. Es decir, afuera tienen una trigonométrica y adentro del argumento tienen una inversa. Arriba tienen secante, afuera tienen una trigonométrica y adentro tienen una inversa. ¿Ok? Afuera tienen una trigonométrica y adentro una inversa. Cuando tienen eso, muchachos, que afuera es una trigonométrica de las principales, pues de las originales, de las relaciones trigonométricas de que vienen del triángulo, y adentro del argumento tienen una función trigonométrica inversa, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Es agarrar y de alguna forma, muchachos, de alguna manera, nosotros tenemos que agarrar y reescribir las funciones trigonométricas que están afuera en función de las que están adentro. Me explico, ¿no? Yo tengo seno al cuadrado de arcotangente. Y arriba tengo secante a la 4 de arcotangente. Bueno, de alguna manera, yo necesito escribir el seno en función de lo que esté aquí dentro, que es tangente. Es decir, que me quede tangente de arcotangente. De alguna manera, yo necesito hacer eso. Que me quede tangente, arcotangente. Y en el otro caso, que me quede tangente de arcotangente también.
Eso yo lo tengo que hacer para las funciones trigonométricas que tengan este estilo, ¿no? Cuando yo tengo un ejercicio de este estilo, acelerar acá la cámara. Cuando yo tengo una función trigonométrica de este estilo, me tengo correcto. Yo siempre tengo que hacer eso. Es decir, tengo seno de arco tangente, o seno de arco coseno, o seno de arco secante, o seno de algo. Yo necesito, de alguna forma, reescribir eso que está afuera en función de la de adentro. Ese seno, escribirlo en función de arco tangente, en este caso. Ese secante, escribirlo en función de tangente, en este caso, en función de arco tangente. ¿Por qué? Porque recordemos que la función compuesta con su inversa me devuelve el argumento. La tangente de arcotangente es X. El seno de arcoseno es X. La secante de arcosecante es X. Por eso es que cuando mi argumento sea una inversa, y afuera sea de cualquiera de las otras trigonométricas, de alguna manera, con identidades trigonométricas, ¿no? Yo tengo que escribir esas funciones de afuera, esas funciones trigonométricas de afuera, en función de las de adentro. ¿Se entiende la idea? Ya vamos a hacer, ¿no? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero se entiende la idea, muchachos, de qué es lo que se tiene que hacer, o qué es lo que vamos a hacer. Se comprende, más o menos. Perfecto. Fíjense, ¿no? Vamos a hacer otro color, vamos a ver este colorcito acá. Ok, vamos a empezar con la de arriba, ¿no? Secante a la 4 y vamos a poner triangulito, ¿no? Para no volvernos una galleta. Secante a la 4, secante a la 4 de triangulito. ¿A qué va a ser igual eso? A ver, hay que hacer igual. Bueno, yo sé que secante a la 4 es igual a secante al cuadrado, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Secante al cuadrado de triangulito. Todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, secante cuadrado a qué es igual. Como yo le puedo reescribir. Yo puedo transformar a esa señora de ahí a secante a la 4. Aquí es igual secante cuadrado, mejor dicho. Esto de acá. O sea, ¿qué identidades, qué razones trigonométricas puedo yo usar con ese secante cuadrado? Secante cuadrado es tangente cuadrado más uno. Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Secante cuadrado es tangente cuadrado más uno. Entonces, esto va a ser igual a tangente al cuadrado de triangulito más uno, todo esto elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo ¿qué pasa si ahora mi triangulito es igual a arco tangente, ¿no? Triangulito es igual a arco tangente de X. Ah, bueno, esto va a hacer que secante a la 4 de triangulito sea igual a secante al cuadrado de ¿qué cosa? De arco tangente de X. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a tangente al cuadrado de arco tangente de X más uno. Todo esto elevado al cuadrado. Lo que estoy haciendo es sustituir. Donde puse el triangulito, puse arco tangente. Fíjense acá. Tengo una función compuesta con la inversa. Eso me da el argumento. De la función compuesta con la inversa. Recordemos esto, ¿no? Esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Que la función compuesta con la inversa
me devuelve el argumento. Ojo, esto es válido para toda X perteneciente al dominio del inverso, ¿no? Al dominio de la de adentro. Me voy con eso. Y que bueno, esto va a ser igual como está elevado al cuadrado, más carga al cuadrado. X al cuadrado más uno, todo esto al cuadrado. Fíjense cómo el numerador, que era algo feíto, se transformó en X cuadrado más uno al cuadrado. Es todo eso. Es todo eso. El numerador. ¿Qué tal? ¿Qué, qué les parece? Claro, este tipo de manipulación no es tan trivial de hacer, ¿no? Es medio, medio haciendo malabares, ¿no? La cosa. Pero bueno, ¿se entendió esto, muchachos? ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo hicimos esto? De aquí. Nosotros tenemos un formulario de trigonometría que pueden usar, ¿ok? Donde salen todas las identidades trigonométricas, además salen otras cosas como el teorema del seno, el teorema del coseno, que lo usan en física uno. En física uno también tenemos formularios de vectores, formularios de cinemática bastante completos que les pueden ayudar, o que les van a ser de muchísima ayuda, muchísima utilidad para este tipo de ejercicios. Y para la materia en general, ¿no? Siempre tener un buen formulario de trigonometría va a ser muy, muy, muy útil. Al igual que con vectores, al igual que en cinemática para física uno, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, ok, ese es el numerador. Ahora vamos con el denominador. ¿Ok? Vamos con el denominador. Vamos a usar este color acá. El denominador es, aquí está, seno cuadrado de arcotangente de X. Bueno, de alguna forma, ese seno yo tengo que escribirlo en función de, de arcotangente, ¿no? Entonces, a ver, pensemos. ¿Qué me relaciona la tangente y el seno? O sea, ¿qué identidad, qué razón trigonométrica se relaciona la tangente y el seno? ¿Qué me relaciona? De todas las razones trigonométricas que yo tengo, ¿cuál me relaciona tangente con seno? Pensemos. ¿A qué es igual la tangente, muchachos? Si yo les digo, che, seno sobre coseno, muy bien. Tangente al cuadrado de triangulito es igual a seno de triangulito, a seno cuadrado de triangulito, sobre coseno de triangulito. Seno cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora fíjense lo que vamos a hacer acá, ¿no? Esto es igual a ¿qué cosa? Bueno, seno cuadrado de triangulito tangente cuadrado de triangulito es igual a seno cuadrado por uno sobre coseno cuadrado. Y uno sobre coseno, ¿a qué es igual? Uno sobre coseno, ¿a qué es igual? Secante cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a seno cuadrado por secante al cuadrado. De triangulito aquí, ¿no? Seno cuadrado de triangulito por secante al cuadrado de triangulito. ¿Y la secante cuadrada queda igual? A ver, tangente cuadrado más uno. Entonces, todo esto va a ser igual a seno al cuadrado de triangulito. ¿Por qué cosa? Por tangente al cuadrado de triangulito más uno. Y recordemos que aquí estaba tangente cuadrado, ¿no? De triangulito. Entonces yo voy a despejar el seno y voy a decir que seno de triangulito, o seno cuadrado de triangulito, es igual a todo esto, muchachos. A tangente al cuadrado de triangulito sobre tangente al cuadrado de triangulito más 1.
¿Vale? Piensen como escribimos todo el seno en función de la tangente. Esto no es una cosa que, esto es más que todo práctica, ¿ok? Esto es más que todo práctica y malabarear con las identidades trigonométricas, jugar con ellas, este, aspirar quizás sustancias que no sean muy lícitas, o fumarse una tiza para llegar a esto, ¿no? No es trivial, no lo es. Y que bueno, nada, esto es básicamente em, una integral por manipulación algebraica de la Simón Bolívar, ¿no? Ese tipo de truquitos. Como les dije, poco a poco vamos a ir subiendo el nivel y vamos a hacer integrales más y más emocionantes y más de parciales y más divertidas y vamos a resolver los parciales que hicieron en verano tanto de Axel con Inosca como también esos parciales de Jean-Pierre, súper interesantes, y de Axel también, el trimestre pasado, ¿no? Y nos vamos a divertir mucho. Así que sí. Bien, fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué yo digo acá? Bueno, recordemos que triangulito es igual a la cotangente de X, ¿verdad? Triangulito es igual al arco tangente de X. Entonces, seno cuadrado de triangulito es igual a seno al cuadrado del arco tangente de X, pero todo esto va a ser igual a esto de acá, a tangente al cuadrado de arco, a tangente, sí, tangente cuadrado, ¿no? Tangente cuadrado de arco tangente de X sobre tangente al cuadrado de arco tangente de X. Todo esto más uno. Ah, pero es tangente de arco tangente. Tangente de arco tangente. Entonces, eso va a ser la función compuesta con su inversa que me va a dar el argumento. Entonces, esto es igual a X al cuadrado, porque está elevado al cuadrado la tangente, ¿no? Pero con eso. Me da el argumento, pero como dije, me da el argumento, pero como está elevado al cuadrado, ajá. Es X al cuadrado sobre X al cuadrado más 1. No se les olvide que esto es por lo siguiente. Esto es porque la función compuesta con la inversa me da el argumento. Y esto es válido para toda X perteneciente al dominio de la inversa. ¿Qué tal? ¿Se entendió esto? Fíjense cómo el numerador y el denominador se transformaron en cosas súper mega ultra lindas de ver. ¿Dudas, preguntas, inseguridades? Ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que obtuvimos y sacar la cuenta, ¿no? Vamos a decir, se sigue. Y que lo siguiente. La integral de secante a la 4 de arco tangente de X sobre seno al cuadrado de arco tangente de X, diferencial de X va a ser igual. Integral, integral de secante a la 4 vimos que era X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser X al cuadrado más 1, todo esto elevado al cuadrado, y esto es X al cuadrado sobre X al cuadrado más 1. Ah. Es que hacemos doble C, listo.
Todo esto por el diferencial de x, no se nos olvide nunca el diferencial de x, aquí completamos con denominador 1, va a ser esto por esto y esto por esto. Es igual a integral, fíjense que me va a quedar x cuadrado más 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1, entonces eso es x al cuadrado más 1 al cubo, sobre x cuadrado, diferencial de x. Aquí es aplicar diferencia de cubos y ya está, ¿no? Y sacar la división. Esto es integral de x al cuadrado a la 3, o sea, sería x a la 6, más 3 veces x al cuadrado a la 2, es decir, x a la 4, más 3x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, todo esto por diferencial de x. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo que estamos haciendo es la diferencia de cubos, ¿no? Recuerden que esto es, nuevamente por acá, no necesita, a al cubo más b al cubo, así no, a más b al cubo, al cubo, fuck, gracias, a más b al cubo es igual a al cubo más a cuadrado por 3 veces, a cuadrado por b, pero bueno, aquí b es 1, entonces ajá, más 3 veces a por b al cuadrado, pero de nuevo aquí b es 1, entonces ajá, más b al cubo. Y fíjense que aquí cancelamos, ¿no? Esto con esto se cancela, esto con esto se cancela y esto con esto se cancela. Al final me va a quedar esto, muchachos. Esto va a ser igual a la integral de ¿qué cosa? 6 menos 2, 4, o sea, esto es x a la 4 más 3x al cuadrado más 3 más 1 sobre x al cuadrado. Diferencia de x, y fíjense cómo de esta cosa que tenía seno de arcotangente y seno de y secante de arcotangente, la transformamos en una integral de tabla directa por potencia, usando solamente manipulación algebraica. Solamente manipulación algebraica y propiedades. Bueno, en la manipulación algebraica entra producto notable, entra identidades trigonométricas, entra propiedades de las funciones, ¿ok? Como esto de la función compuesta con su inversa. Entonces, ajá, listo. ¿Dudas al respecto? Esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Integrando una vez. Esto es x a la 5. Uy, qué feo con eso. X a la 5 sobre 5. Más, fíjense que esto es 3x al cuadrado sobre 3. 3x al cubo sobre 3. Pero el 3 con el 3 se cancela. Queda x al cubo. Más 3x. Y bueno, esta que está en el denominador, les va a quedar menos 1 sobre x. No, si sacan la cuenta, les va a quedar menos 1 sobre x. Más c. ¿Qué tal? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué les parece? ¡Qué guau! ¡Qué trambólico! ¿Qué tal, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inseguridades? Y esto es mate 2, ¿no? Las integrales van a ser así. Vamos a tener que trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, bueno, nada, esto es parte de lo que se viene, ¿no? Lo vamos a dejar hasta acá. Em, ya, fíjense que esta es como que, bueno, esta es la primera clase, todo el mundo puede entrar. La segunda clase ya está pregrabada, ya está de hecho subida en el doc, que es básicamente el cambio de variable. Okay, ¿no? Yo explico cambio de variable para integrales definidas, este, y algo sobre todo lo que tenga que ver con el tema de ¿qué era el pajarito? Cambio de variable para integrales definidas, no, perdón, cambio de variable para integrales indefinidos, ¿ok? Uso sustitución. Eso ya está subido ahí, ya está compartido en el doc, la pueden ver de una vez para que no pierdan el tiempo. Y ya la siguiente clase sería práctica de una vez ejercicio, no haríamos teoría, sino ya haríamos ejercicio y de una ejercicios parciales, ¿no?
de golpe. Yo les avisaría cuándo sería siguiente clases, la siguiente clase, pero seguramente sería viernes, sábado, por ahí. Y que bueno, nada, para poder acceder a ella, les invito pues a inscribirse, ¿no? A Education, en el plan VIP, para que puedan disfrutar de todo el contenido que traemos. Nosotros vamos a resolver, pues, em, fíjense que las clases mías no van a ser clases de teoría, todas las clases de teoría ya están grabadas, y yo les voy a ir compartiendo todo ese contenido, ¿ok? A medida que vayamos avanzando, para que ustedes puedan ver toda la teoría ya del curso ya grabada, ya esquematizada, y listo, para que la puedan ver. Y bueno, nada, las clases de vivo nosotros lo que nos vamos a divertir es haciendo puros ejercicios así de todo para practicar. Dado a que pues está el tema del transporte, lo ideal es aprovecharlo el tiempo lo más posible, ¿no? Con el tema de las clases, muchachos. Entonces, bueno, cualquier cosa, estamos a la orden, se pueden inscribir, pueden escribir al Libro Education, me pueden escribir a mí para cualquier duda o pregunta, y así, pues, inscribirse, ¿no? Y aprovechar todo. Tenemos guías de formularios, tenemos parciales simulacros, o sea, no solo vamos a resolver todos los tres, habían tres de Ninoska, tres de Axel, tres de Jean-Pierre, y tres de Axel el trimestre pasado, o sea, todo como 12 parciales de los últimos dos periodos de la universidad, sino muchos más ejercicios. Tenemos formulario, como le dije, de trigonometría hiperbólica, de logaritmos, de todo. Y bueno, toda la teoría y ejercicios en vivo que vamos a estar disfrutando. A la hora que toquen parciales, pues lo vamos a ir trabajando también. Cuando toque hacer parciales simulacros, pueden invitar a sus amigos a que se inscriban. Y todo esto, fíjense que pues realmente tenemos nuestro plan VIP trimestral. Déjenme rápidamente enseñárselos por acá, ¿no? Para que, bueno, em, tienen todo esto acá. Uy. Sí, aquí está, básicamente. Fíjense que pues esto es lo que vamos a ofrecer. Tenemos matemáticas 2 cargas largas, matemáticas 3, matemáticas 4, yo voy a ser preparador de las mates, física 1, física 2, y bueno, nuestras clases incluyen pues grabaciones para que puedan verlas en caso que tengan problemas con los servicios, PDF de las clases, es decir, esto que está acá, si no les da chance de ver las grabaciones, bueno, tienen el PDF, y así pueden ver los ejercicios que hicimos. Y si tienen alguna duda de algo puntual, me preguntan a mí, o pueden ver la grabación donde más o menos se hizo eso, ¿no? Al momento que se hizo. Parciales simulacro, atención por WhatsApp, preguntas personalizadas, eso solo para el plan VIP, al igual que las clases en vivo. Y bueno, esto básicamente es lo que incluye cada plan, ¿no? El básico y el VIP, y los tiempos que duran. El de 15 días, estos son los precios. El de 30 días, estos son los precios. y el básico de VIP, estos también son los precios, ¿no? Pero, actualmente tenemos descuento, de un 50% para los planes VIP, ¿no? Es decir, que todo el trimestre, ver clases todo el trimestre, le saldrían $30 todo el trimestre, muchachos, incluyendo dos materias. O sea, veremos clases, o verían clases de dos materias, física 1 y mate 2, por poner un ejemplo, durante todo el trimestre, con todos los beneficios, no solo son las clases, sino también las grabaciones de teóricas listas, los formularios, las guías, los parciales simulacros, todo esto va a estar acá, más de 20 clases en vivo por materia, por solo $30 con este descuento, ¿no? Que es válido hasta este domingo 1 de octubre. Entonces, bueno, se pueden aprovechar, pueden invitar a sus amigos, es una súper ultra oferta, y que bueno, solo la conseguirán en Education, porque sí. Además que bueno, generalmente siempre doy una que otra clase extra, la gente que ha visto clase conmigo lo sabe, para pues tratar de cubrir todo el contenido, porque es parte de lo que me interesa a mí personalmente. Entonces, bueno, si no hay más dudas ni más preguntas, chicuelos, nos vemos en la próxima, y pues cualquier duda, pregunta, no duden en hacérmela llegar. Blessing para cada uno de ustedes, blessed, quiero mucho, gracias por estar, y a estudiar, a echarle full pierna, ¿vale? Entonces lo quiero mundo, bye bye, blessing, adiós. Chaito.